metabolismo en general. La siguiente, por favor. Podemos tener pruebas de laboratorio, pero ¿qué sucede con las pruebas de laboratorio? Las pruebas de laboratorio te van a dar datos o alteraciones cuando ya estás en un estadio patológico, es decir, cuando ya tienes síntomas. Previo no te dan nada. La siguiente. Ahí está la definición. ¿Qué es un diagnóstico o por qué un diagnóstico metabólico? Porque son pruebas que miden indirectamente la función mitocondrial y por ende el grado de eubiosis intestinal, porque entre mitocondria y microbiota hay algo que se llama quorum sensing, que es una intercomunicación. Entonces, si yo arreglo la disfunción mitocondrial, entonces arreglo la microbiota. Y con el arreglo de la microbiota, el eje psico-neuro-endocrino-inmunológico. Y al suministrar de manera correcta los nutracéuticos y metabióticos, tenemos cambios cualitativos y cuantitativos que nos permiten la toma de decisiones dentro del consultorio de acuerdo a la farmacocinética y recuperación de vías metabólicas. Lo que utilizamos es nanomedicina para entrar a reparar la función mitocondrial. Cambio en la expresión génica y recuperación de vías metabólicas fisiológicas. No se trata de mantenerte enfermo, se trata de poder corregir y entonces regresar a tu cuerpo a su fisiología normal, a su estado de equilibrio. La siguiente. ¿Qué voy a hacer en un estudio de diagnóstico metabólico? Completa, por favor. Voy a tener datos comparativos, por ejemplo, cuánto de masa grasa tienes, cuánto de masa muscular, y voy a poder establecer protocolos personalizados para que mi paciente pueda ir recuperando su estado de salud. Si ven ahí, 1 kilo de grasa no es lo mismo que 1 kilo de músculo, ¿no? El volumen es mucho mayor en grasa que en músculo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es algo que se llama recomposición corporal. Recupero músculo y bajo grasa, que es un indicador de juventud, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, yo voy a explicarle al paciente, voy a diseñar una rutina de nuevos hábitos, porque cuando yo regulo el eje psico-neuro-endocrino-inmunológico, entonces puedo hackear acá para no tomar las mismas decisiones y cambiar hábitos higiénicos, dietéticos y de ejercicio. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hoy día quiero compartir con ustedes? Que independientemente del área de especialidad a la que se dediquen, puedes implementar dentro de tu consulta esta valoración metabólica. Siguiente, por favor. ¿Qué implementamos? Nanomedicina, partículas infinitamente pequeñas que van a llegar a la doble membrana mitocondrial, al proceso de fosforilación oxidativa, y que van a soltar metabolitos para entrar al ADN mitocondrial, regenerando metabolismo. La siguiente. ¿Y con qué estoy trabajando? Con metabolómica. Entonces, ustedes han hablado o han escuchado últimamente de todo lo que son las ciencias ómicas, nutrigenómica, metabolómica, epigenómica, etc. Y el sufijo OM quiere decir todo lo que hay en el cuerpo de, por lo tanto, yo voy a tener estas ciencias, genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, como parte determinante de mi fenotipo. La siguiente, por favor. Entonces, todos los metabolitos que traes internamente van a determinar si estás modo Hulk o modo Bruce Banner. Si han visto gente con disbiosis, con daño en la capacidad cognitiva, que está iracundo, irascible, con violencia, y esto tiene que ver con la metabolómica, sí, que se sorprendan. Entonces, no es lo mismo tener un perfil metabólico sano que tener un perfil metabólico enfermo. La siguiente, por favor. Yo tengo que modificar 2 tipos de expresión genética, la mitocondrial y la nuclear, pero resulta que mitocondria codifica para la expresión nuclear, para los genes del núcleo. La siguiente. Y la transcriptómica, justo ahí es donde entra la nanomedicina. La nanomedicina va a entrar a nivel de la duplicación de la célula, restaurando a través de metabolitos ese ADN
y entonces sucede lo que llamamos silenciamiento de genes. Yo puedo estar o ser portadora de un gen de cáncer, de un gen de, no sé, tengo pacientes que me hacen litos genéticos. La enfermedad que ustedes gusten, quieran y manden. Lo único que voy a hacer es darle los metabolitos necesarios para silenciar los genes y que aunque sea portadora jamás los exprese. La siguiente, por favor. Y la proteómica es un área que me gusta mucho porque justo dos de las fórmulas con las que trabajamos tienen 300 metabolitos, 596 metabolitos, 400 metabolitos. ¿Y qué son estos metabolitos? Son aminoácidos, y los aminoácidos me van a determinar la proteómica, o sea, la calidad de mis proteínas. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay muchísimos estudios. Cuando se estudió el genoma humano, se estudió también el proteoma humano. La siguiente, por favor. Y justo se habla hoy día de que la longevidad de las células no depende de la integridad de su ADN, sino de la resistencia de su proteoma, ya que es el segundo mayor componente del cuerpo después del agua. Y el daño del proteoma humano es la causa principal del envejecimiento, porque las proteínas nos dan estructura, producen energía y permiten la comunicación y la reproducción celular y constituyen lo que realmente ocurre a nivel genético. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Hicieron estudios en la zona de Okinawa, Japón, que es una de las zonas azules, y encontraron que estas personas que son longevas y muy sanas tenían un perfil metabólico totalmente distinto a la población de Occidente. Las personas saludables tenían perfiles metabólicos con acetato, formato, alanina, valerato, y tenían eubiosis intestinal, bacterias como Akkermansia, muciniphila, que son asociadas a perfil inflamatorio bajo. Y las personas con hígado graso, con enfermedades inflamatorias o con inflamación crónica de bajo grado, tenían bacterias como Prevotella y gamma proteobacterias. ¿Qué perfil metabólico me dan estas? Etanol y lisina. Entonces, a partir de una eubiosis, yo estoy construyendo mi perfil metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que me activan los metabolitos? Me activan vías metabólicas que pueden ser que me lleven a una FXR, que es de regeneración hepática, de bajos niveles de colesterol, o que me lleven a disbiosis y factor adiposo inducido por ayuno, que me va a generar hígado graso. Entonces, todo el tema viene de metabolómica, eubiosis y función mitocondrial. La siguiente, por favor. Y entonces surge un nuevo concepto. Desde 1950 aproximadamente, surge la medicina mitocondrial. La siguiente, por favor. Y fue este señor Rolf Luth quien es aceptado y conocido como el padre de la medicina mitocondrial. Y todos nuestros protocolos de estudio tenemos dos targeting, microbiota y mitocondria, que se hacen anualmente en Europa, y están organizados por Volmar Racing y Marvin Edeas como editores. Y esta Springer Protocols es una editorial que solo edita lo mejor de lo mejor en biología molecular. La siguiente, por favor. Que incluye una consulta de diagnóstico metabólico, historia clínica con enfoque nutricional, test antropométrico y capilaroscopía. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, la prueba que estamos haciendo allá en el stand es una prueba de bioimpedancia que me va a dar composición corporal y que es una medida indirecta de qué tan bien o qué tan mal está funcionando tu mitocondria. Si tienes mucha grasa, si tienes hígado graso, quiere decir que hay mucha eubiosis y mucha disfunción mitocondrial. La siguiente, por favor.
Entonces, mediante esta prueba que incluye capilaroscopía, que es una forma muy sencilla de ver los capilares a nivel periungual, yo voy a poder ver tamaño y morfología de los capilares. Si hay proceso inflamatorio crónico de bajo grado, va a haber tortuosidades, va a haber capilares en 8. Si el paciente está en metabolismo anaerobio, va a haber arborificaciones de los capilares. Voy a ver estrés oxidativo, presencia de patógenos y presencia de colesterol y triglicéridos o hiperlipidemias, porque es como si yo hiciera una biopsia de los tejidos sin necesidad de que esta sea una prueba invasiva. La siguiente, por favor. Yo puedo tener y asociar pruebas de química sanguínea, de enzimas hepáticas, la que ustedes gusten y manden, y todas me van a servir para corroborar lo que yo ya estoy viendo en este estudio de diagnóstico metabólico. La siguiente. La siguiente. Estos son los estudios tradicionales y, por ejemplo, cuando yo encuentro un hígado graso, encuentro alteradas enzimas hepáticas. Entonces hay una completa correlación entre lo que yo estoy viendo a nivel de bioimpedancia y lo que estoy viendo a nivel de paraclínicos. Con la ventaja de que yo puedo tener ya hiperlipidemias, alteraciones de la masa grasa, alteraciones de la grasa visceral y que aún no haya daño, cambios en las pruebas. La que sigue, por favor. Son las pruebas tradicionales. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, ¿qué va a incluir mi consulta? Pues obviamente todo el diagrama de flujo. Primero me voy pues a la historia clínica para encontrar asociaciones y lo que ya sabemos. La que sigue, por favor. En la historia clínica, obviamente tengo que entrar con la sintomatología y dependiendo de eso, adecuar el nutracéutico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un paciente con deficiencia de minerales que tiene acidez gástrica, voy a modificar una de las fórmulas que se llama Urisodenzyme, porque justo genera acidez y tengo que entrar alcalinizando el cuerpo con minerales porque me van a proporcionar el pH para mi cuerpo, el potencial de hidrógeno. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces, una de atrás, por favor. ¿A dónde llevo a mi paciente? ¿A un cambio orgánico? ¿A un cambio del patrón de comportamiento? ¿A un cambio emocional, simbólico, interaccional? Y a modificar el contexto, porque algo de lo que yo me he dado cuenta en consulta es que justo el paciente enfermo solo es el botón rojo de la familia, pero toda la familia está enferma. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el doctor Villideas dice que las enfermedades crónico-degenerativas son infectocontagiosas porque se contagia la microbiota. Y entonces cuando una esposa me llega con alteraciones neurológicas, con falla cognitiva, me llega con que no puede controlar sus niveles de glucosa, ¿qué tengo que hacer? No solo ella, la pareja también, porque si el esposo tiene disbiosis, pues por más que quiera reparar la eubiosis en la esposa, el esposo me la va a volver a contagiar y voy a tener alteración en las vías metabólicas. Cuando doy taller, lo que siempre les digo es que antes estaba divorciada y entonces les decía, antes de que te cases o pienses en volver a casarte, primero hazle un estudio de microbiota al susodicho, ¿no? Porque pues, te puede contagiar y ya valiste. La que sigue, por favor. Entonces, esta evaluación que nosotros vamos a hacer es un método indirecto, pero cualitativo y cuantitativo que vas a poder asociar a lo que tú estás realizando en la práctica clínica. La que sigue, por favor. Ahí. Entonces, ¿dónde entro yo? Entro en un periodo prepatogénico si el paciente aún no presenta síntomas, o entro en un periodo patogénico en donde ya tengo sintomatología, pero además tengo pruebas de laboratorio. La que sigue, por favor. La que sigue. Y ahora sí, ¿qué es la capilaroscopía? Es un estudio muy sencillo que puedes hacer en tu práctica clínica. Es una técnica rápida, eficaz, segura, y yo siempre le explico a las personas que es como hacer una biopsia de tus tejidos sin necesidad de que sea una prueba invasiva.
Entonces, si te acuerdas de tus clases de histo, pues vas a encontrar la morfología de los capilares, el estado del tejido, hiperlipidemias, parásitos, micosis, etcétera. Por ejemplo, una micosis, ¿de qué te va a hablar? Te va a hablar de que hay acidez y falla en el sistema de inmunomodulación, ¿no? Entonces tiene una connotación mucho más profunda. Y disbiosis, porque sí, o sea, desde ahí ya estás viendo parásitos, desde ahí ya estás viendo micosis. La que sigue, por favor. Entonces, en consultorio la podemos aplicar abiertamente, la que sigue. Este es el reporte que nosotros trabajamos. Tomamos un curso hace algunos años por parte de la UNAM, de la FES Iztacala, como peritos en diagnóstico metabólico, y este es uno de los formatos todavía autorizados en ese tiempo. Entonces, ¿qué voy a reportar ahí? Si mis capilares tienen perfusión y oxigenación adecuada, si tienen forma normal, si tienen forma tortuosa, si hay forma en 8, forma en asa, arborificados en forma de espiga, si hay presencias de colesterol y triglicéridos, etcétera. La que sigue. Y bueno, ya desde hace muchos años se ocupa la capilaroscopía, pero se ocupaba solamente en enfermedades autoinmunes. Hoy sabemos que es también aplicable a un estudio de diagnóstico metabólico. La que sigue. Entonces, lo que yo estoy evaluando es la microcirculación cutánea. ¿Y por qué lo hago en este dedo? Lo hago en el dedo anular, porque justo es donde voy a encontrar más expuestos los capilares, más superficiales, y en el dedo anular izquierdo, porque el eje longitudinal es mucho mayor. La que sigue. Y bueno, ahí hay un artículo que tiene que ver con la disfunción mitocondrial y el daño a la microcirculación. La siguiente. Entonces tengo una mitocondria que está carcomida por estrés oxidativo del lado izquierdo y tengo una mitocondria que está totalmente sana del lado derecho. La que sigue, por favor. La que sigue. Y esa es una capilaroscopía aparentemente normal. Capilares alargados en forma de U, los tejidos están limpios, no hay hongos, no hay parásitos, no hay triglicéridos, no hay colesterol. Normalmente es un video que se puede apreciar, a ver si corre. Ahí está, yo puedo ver la microcirculación y eso quiere decir que mi tejido está siendo bien oxigenado, que están llegando los nutracéuticos, perdón, que están llegando los nutrientes a donde tienen que llegar y que están provocando regeneración. La que sigue, por favor. Entonces hablamos de medicina basada en evidencias. ¿Qué va a contemplar? Mi capacidad y experiencia clínica, porque de repente puede llegar alguien que no le entiende nada y decir, ay, esa prueba no sirve, pero pues a mí yo sí me malviajo con la prueba, porque empiezo a ver cosas y entender cosas, ¿no? ¿Tenemos audio? ¿No? Bueno, la voy a ir poniendo. Si quieres ponerle play. Entonces, la prueba es muy sencilla, lo único que voy a hacer es poner una gota en el dedo anular. Si quieres ir adelantándole un poquito, porque como está descrita está muy lento. Pongo la gota en el dedo anular, ahí tiene que llegar al tope, justo ahí, y coloco mi mano sobre la mano del paciente para que no se mueva, porque a veces tiembla, y ahí empiezo a enfocar. Lo que voy a buscar es el epitelio de transición, y ahí está la microcirculación. Entonces, ¿qué puedo ver en este paciente? Triglicéridos, capilares en 8, capilares sumamente tortuosos en la parte inferior. Listo, la que sigue. Entonces, ¿qué voy a evaluar en este tipo de pruebas? Longitud, diámetro, velocidad de la circulación, densidad, plexo venoso y morfología. La siguiente, por favor. Ahí hay capilares tortuosos. La que sigue. Este es un paciente con COVID, proceso inflamatorio agudo, intenso. La que sigue. Puedo encontrar intoxicación por medicamentos, intoxicación por metales pesados. Esa es una intoxicación por medicamentos, el tejido se ve negro. Hiperlipidemia, colesterol.
que me denota disfunción mitocondrial o falla en el metabolismo. La que sigue. Igual placas de colesterol. Y normalmente se asocian a la clínica. Si yo tengo por arriba de 300 miligramos, entonces las placas son enormes, porque ya superó la capacidad del tejido de almacenamiento y entonces se va a la circulación. ¿La que sigue? Oxidación intensa, como una manzana, o sea, estás viendo una manzana que se oxidó, así. Triglicéridos, colesterol y totalmente oxidado el paciente. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ese capilar empieza a arborificarse, lo que me denota que hay falta de oxígeno y el capilar se arborifica para poder sustituir. Hemorragias, ¿de qué me están hablando? Trastornos en la coagulación, ¿no? Y si aunado a eso tengo un paciente que tiene hipertensión, pues va que vuela para un EBC. ¿La que sigue? Si el paciente está glicado y peroxidado por daño metabólico, lo que voy a encontrar ahí pues son parásitos que les encanta comer, micosis, así, eubiosis disbiosis no solo intestinal, sino en todos los tejidos. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, vamos con la parte que más nos pega en el ego, la bioimpedancia, porque tú dices, no, yo estoy sano, ¿no? Y te hacen tu bioimpedancia y masa grasa al full, grasa visceral. Y cuidado con los que tengan más grasa visceral porque no te van a entender. O sea, si tienen por arriba de 18, 21, no te van a entender porque el que haya grasa visceral es que haya disfunción mitocondrial. ¿Y cuáles son los órganos que mayor cantidad de mitocondrias tienen? La neurona. Entonces, si hay grasa visceral alta, hay déficit cognitivo, ¿no? Y es una regla. Entonces, lo primero que tienes que darle pues, es invitarle a tomar el nutracéutico y así suavemente, como dice la canción, ¿no? Y ya después ya le dices qué pasó. La que sigue, por favor. Entonces, este es el reporte de composición corporal y la prescripción y la dosificación del nutracéutico y del metabiótico la basamos en esto. No todos los pacientes llevan lo mismo y justo a mayor daño en la función mitocondrial y mayor disbiosis voy a encontrar vías metabólicas alteradas que me determinan obesidad e hígado graso y va a haber 4 diagnósticos, el de índice de masa corporal, el de masa grasa y masa muscular que me van a dar resistencia a la insulina o síndrome de desgaste, el de edad metabólica que me puede dar deficiencia de minerales o envejecimiento prematuro y el de grasa visceral. La que sigue, por favor. Entonces también era un video si lo quieres correr así. Entonces la prueba es muy sencilla para los que falten, que están acá, porque ya había algunas caritas conocidas, pero a los que falten hay que quitarse zapatos, calcetas, todo lo que traigan de metal y es una prueba muy sencilla. Voy a poner la edad, la talla del paciente y el sexo. La prueba es muy sencilla, se sube al paciente y se hace una primera medición. ¿No se escucha? No, los aretes también los aretes no, porque están desprendidos en el lóbulo. No, esos no, solo cadenas, anillos. Si tienes una muela metálica o un hueso, pues obviamente siempre te vas a medir así, entonces no va a alterar. Lo que hace la prueba de bioimpedancia es mandar corriente eléctrica, como el ultrasonido, y dependiendo del grado de densidad del tejido es como se va a reflejar las cantidades o las proporciones de los indicadores metabólico-hemostáticos, que son esos. Entonces son índice de masa corporal, porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular, requerimientos metabólicos, edad metabólica y grasa visceral. Entonces, ¿cómo la quieren o cómo lo quieren? ¿Con cuánto de grasa? Porque no es lo mismo. Doc, ¿cómo? ¿Con cuánto de grasa? Hay de la que quieran, 10 a 12 o 54 de grasa, digo, en gusto se rompen géneros. Sí, 54. Bueno. ¿Y ustedes, chicas, cómo? ¿Con 15, con 20, con 25 de grasa? ¿Con 25? Las mujeres somos más exigentes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea? Enseñarles esto que he aprendido
en la práctica clínica y en teoría en 10 años, ¿no? Entonces, no es lo mismo pues pasarte la bolita ya digerida a que empieces desde el principio a tratar de entender, es mucho más fácil eso. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué ocupamos? Una báscula de bioimpedancia, un capilaroscopio y 4 formatos para recolección de datos, una dieta sugerida, que ya es un protocolo. Obviamente la puedes hacer más compleja en la medida de tus conocimientos, pero es un protocolo que ya está prediseñado para que sea fácil, y sobre todo porque el año pasado estuve también en los congresos y entonces tuve que diseñar material, porque yo sé que el poder impactar la vida de un médico hace que impactes por lo menos tú a 100 pacientes, ¿no? Entonces podemos lograr un gran impacto. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces trabajamos 2 cosas, nutracéuticos. El término nutracéutico fue acuñado desde nutrición y farmacéutico por Stephen de Velay, presidente de la Fundación para la Innovación en Medicina, y se define como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o tratamiento de enfermedades. En Japón ya desde hace muchos años se ocupan los nutracéuticos, solo que aquí en México solo existe suplemento, medicamento y hoy metabiótico, ¿no? Pero pues vamos atrasados como 40 años, les cuento ahí, se los dejo de tarea. La que sigue, por favor. ¿Y qué es un metabiótico? Está constituido por un probiótico, un prebiótico y moduladores bacterianos que por su tecnología y técnica es considerado nanotecnología, ya que ingresan directamente a las células logrando beneficios multisistémicos. Actúan a nivel de la expresión génica del microbioma humano, restableciendo el metabolismo de todas las células del organismo. ¿Quién sabe o quién recuerda que 10% de tus genes son humanos y 90% bacterianos? Exagero, sí, ¿no? Entonces, si 90% eres bacteria, pues hay que cuidar a tus bacterias más que a tu humano. La que sigue, por favor. Estos son los formatos que estamos utilizando en el stand. La que sigue, por favor. La que sigue. Y entonces, dentro de esta experiencia clínica de 10 años, pues lo que he diseñado son tablas estandarizadas para darte una guía de cuánto puede llevar tu paciente en dosificación. La que sigue. Y nuestro mero mole, el área académica. Así que ahí les va la oferta educativa. Perdón si no viene con tallercitos y bonito, pero pues no sé, ya le tocará a Pati, que es parte del equipo, hacer eso. Me ha costado mucho, no puedo decir cosas porque me están grabando, pero me ha costado mucho toda esta parte académica, porque imagínense, 40 años de adelanto tecnológico de Japón, y en México, o sea, cuando este conocimiento llega a mí, pues nadie me entendía, ¿no? Y yo hablando como loca de la mitocondria, ¿no? Y de la disbiosis y apasionada y todo, ¿no? Hoy, gracias a Dios, empieza a entenderse las ciencias ómicas, empieza a entenderse la biología molecular, empezamos a ser más conscientes. Entonces, primera opción, curso taller de diagnóstico metabólico, metabolómica y proteómica. Aval, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dirigido a profesionales del área de la salud y área de distribución. Objetivo, alineación de equipos de trabajo. Es decir, si en tu consultorio tienes a alguien que te ayuda, tu enfermera, tráetela, porque justo vamos a alinear el trabajo de equipo. Fecha de inicio, y esta es una promoción solo para ustedes. 28 de febrero, son 8 horas, iniciamos 10 de la mañana y terminamos 6 de la tarde. Solo vamos a cobrar cuota de recuperación, que es lo que nos cobra el salón. Es aquí en Ciudad de México. ¿Nos das la dirección, Dianis? En el World Trade Center mexiquense. World Trade Center mexiquense. En Ciudad Satélite. Ciudad Satélite. Por las torres de satélite. Del corporativo. Hay que inscribirse en el stand, por favor. Segunda área, certificación de medicina integrativa. Esto es parte de Conocer CEP. Está dirigido a terapeutas en medicina alternativa. ¿Y qué es lo que buscamos? Capacitar el uso de herramientas diagnósticas, terapéuticas, energéticas de la medicina integrativa para diseñar planes de salud personalizados. Inició 12 de febrero,
y dura 12 meses. Después viene una certificación de asesores en diagnóstico metabólico. El área también es conocer CEP. Está dirigido al área de distribución, estomatólogos, psicólogos y médicos. ¿Y en qué capacitamos? 3 áreas principales para lograr riqueza integral: bienestar físico, bienestar psicológico y bienestar financiero. Fecha de inicio, lunes 23 de febrero y es martes de 5 a 7 p.m. Certificación en cosmetología regenerativa, está en proceso. La que sigue, por favor. Diplomado en medicina mitocondrial, REBOE-CEP, está dirigido a médicos, enfermeras y psicólogos. Es un estudio de posgrado que complementa la práctica profesional e iniciamos, ahorita tenemos 2 generaciones activas e iniciamos una 6ª generación en julio del 2026. Diplomado en ciencias mitocondriales, ese está en proceso, iniciamos en agosto del 2026, Universidad de Anáhuac y MedCientífico. Y tenemos una inmersión de poder por parte de Mujer Libre y Plena, que es una asociación civil, abierto a personas que deseen construirse, porque hubo un maestro que me enseñó que quien se construye a sí mismo puede construir lo que quiera. Desarrollo humano, integración de inteligencias financiera, física, espiritual y emocional, terapias de alto impacto para neurohacking, y el próximo es 20, 21 y 22 de marzo. La que sigue, ¿no? Y pues bueno, bienvenidos. Este es el grupo a través del cual les estaremos mandando información. Es nuestro stand, Mitocondria y Microbiota Wellness Center, porque lo que buscamos es el bienestar integral del ser humano. No sé si todos alcanzaron a tomarle al QR. ¿Me regresan el QR, por favor? Gracias. Ustedes me dicen cuando ya. Ok. Y pues bueno, les presento al equipo que el día de hoy nos acompaña y que todas las 5 personas que estamos, 6, porque hoy vino alguien más. Diana Méndez Aroche, ella se encarga de patrones epigenéticos transgeneracionales modulados por la metilación del ADN. La doctora Ale Gasca. Dianita, si te quieres poner de pie, a ella la van a encontrar en el stand para su atención. Quien conecte con ella, identifíquela. La doctora Ale Gasca, medicina estética y funcional antienvejecimiento, especialista en armonización facial. Doctora Ale, gracias. Mi querida Patti, rejuvenecimiento y longevidad, spa y nanobiotecnología, que está ya en las cámaras y los micrófonos. La que sigue, por favor. Esta soy yo, Luz Molina. Mis áreas principales de trabajo son nutrición clínica, medicina mitocondrial, perito en diagnóstico metabólico y hoy día psiconeuroendocrino y inmunología. Y Regina Ríos Merino, que está ya en el stand, coordinadora del área de soporte, logística y atención al cliente. Gracias, chicas, por confiar y por creer en una servidora. Gracias a todos. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta por la doctora? El taller solo es presencial. La certificación de ahorita del 28, solo es presencial la certificación del 28 porque hay que enseñarles capilaroscopía y bioimperancia. Todas las demás, bueno, cosmetología también seguramente será presencial. La de medicina integrativa es una vez al mes y de ahí todas son en línea. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.